veo que la gente corría por la educación, que corría buscando ayudar causas, y yo digo, wow, yo quiero hacer eso. He hecho con unos amigos un sendero, y yo en ese día fue el que yo me sentí más feliz durante meses. O sea, el único momento como que de verdad me desconecté, que no tenía esa pena constante 24/7, y yo dije, no, yo necesito volver a la montaña. Bandera, hubo una vez que se nos quedó la bandera, que me quitaron la mochila y dejaron la bandera como 50 metros abajo. Y yo dije, pero yo quiero bajar a buscar mi bandera, y me decían, imposible, o sea, no vamos a bajar de que para subir de nuevo. Estamos hablando de un glaciar, y yo, no, que yo traje mi bandera, y a partir de ahí se la cosía todo, al gorro, a la mochila, y dije, no subo nunca más sin mi bandera. ¿Cuál es el próximo objetivo? ¿Qué viene ahora? ¿Qué tienes en mente? ¿Cuál es el próximo sueño o la próxima montaña? Bienvenidos a su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven los empresarios, emprendedores y público en general para saber qué está in y out en el mundo de los negocios, emprendimientos y empresas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos el honor de conversar con una mujer que ha llevado la bandera dominicana a las cimas más altas del mundo, y es Thais Herrera. Ella se ha convertido en la primera dominicana en completar el desafío de las 7 cumbres, escalando la montaña más alta del continente. Así que vamos a darle la bienvenida a Thais. Es un privilegio, de verdad. Mira qué bueno, gracias. Yo súper feliz y emocionada de compartir contigo y con tu público. Muy contenta de tenerte aquí en mi casita, aquí en Nueva York, señores, porque los que estuvieron en CEO Talk República Dominicana saben que te dimos un reconocimiento allá, que por causas ajenas a su voluntad no pudo estar con nosotros. Puro trabajo. Sí, puro trabajo, pero es parte como de nuestra marca, porque ya era que hubiese podido estar ahí, pero estás aquí en nuestra casita. Muchísimas gracias. Quiero que iniciemos hablando de ti. Yo sé que mucha gente quiere saber cómo fue la preparación de las montañas y todo lo demás, pero eso va más adelante. ¿Quién es Thais Herrera? Bueno, pues yo soy una madre, soy madre de 2 jóvenes, muy orgullosa de ese rol. Soy una persona pues bastante familiar. Soy empresaria, tengo una empresa de capacitación en temas de team building, y también soy conferencista. Mi empresa también tiene otros conferencistas que buscamos, a través de historias de la vida, pues llevar aprendizajes a las empresas. Y entonces me dedico a hacer aventuras en la vida. Me conocen más por el montañismo, pero buceo, corro. De hecho, me encanta correr en las montañas. En el Pico Duarte hasta nos creamos una carrera de subir y bajar corriendo el mismo día. Tengo una certificación de nivel inicial en parapente. O sea, soy una persona que le gustan las aventuras, que me gusta pues probar cosas nuevas, que amo cuidar el medio ambiente, me apasiona contribuir en causas que ayudan al mundo. Soy voluntaria de la Fundación St. Jude de República Dominicana. Soy también voluntaria en Quiéreme Como Soy y en la Asociación Dominicana de Síndrome de Down. Apoyo en proyectos en el Parque Nacional Luis Quín para limpiar lo que es mi huella de carbono, que con las expediciones y los viajes, pues nada, tratando de contribuir con el medio ambiente y sembrando corales en Fundemar. O sea, llevo una vida muy activa, soy muy familiar y también tengo muchos amigos. Me gusta, soy vegetariana, algo que la gente se queda totalmente sorprendida. Entonces me gusta pues comer muy basado en plantas. Me gusta mucho lo nuestro, conocer los lugares de la República Dominicana que quizás muchas personas ni siquiera saben, que a veces le pasan por al lado en el carro. Y esa soy yo. Pero sabes que tiene mucha coherencia, o sea, todo lo que tú me has
contado de ti hasta este momento tiene mucha coherencia. Sí. O sea, tanto lo que haces para divertirte, lo que te gusta, lo que haces como razón social. Y el hecho de que seas vegetariana, a mí me encanta que sea vegetariana, ustedes saben que me gusta, siento la hermandad, es muy coherente. Sí, yo trato muy de vivir centrada en mis valores, o sea, yo trato de ser una persona que de verdad auténtica, asertiva, como dice mi empresa, o sea, que las cosas las digo de forma llana, con el objetivo de encontrar el bien común en todo, trato de que sean relaciones siempre ganar, de las cosas que hago, o sea, de mis hábitos, meditar, orar, agradecer, el preguntarme cada día en qué puedo servir, cómo puedo ayudar. Antes de sentarme aquí lo hago 200 veces al día y pues eso, o sea, tratar de ser coherente, de administrar mi tiempo de una forma pues que me permita tener un poco de balance. Hay veces en el post-Everest no ha sido tan balanceada. Sin embargo, eso es lo que trato, o sea, como de equilibrar, hacer las cosas que me gustan. Y mi trabajo, de hecho, en algún momento fue evolucionando a que lo que a mí me apasionaba lo convirtiéramos en algo que pudiera servir, en un producto, una línea de negocio que pudiera servir y que yo viviera y cobrara por hacer lo que a mí me gusta. Y wow, qué felicidad me da eso. Claro. ¿Qué estudiaste, Thais? Yo soy ingeniera industrial de profesión. Hice maestría en alta gerencia y luego he hecho estudios de storytelling, de temas de trabajo en equipo. Soy docente de gestión y supervisión de equipos de trabajo en la licenciatura en Barna Management School en República Dominicana. Y me vivo capacitando, leo muchísimo, trato de formar parte de foros para crecer, porque siento que el ser humano, en la medida que se educa y que esa educación es responsabilidad de cada uno de nosotros, pues tiene mayor potencial de crecer. Claro. ¿Cómo surge Asertiva, que es tu compañía? Miren qué nombre tiene, más asertivo. ¿Cómo surge esta idea que ya es una realidad ya por muchos años? Asertiva tiene ya 19 años. Inicialmente fue una iniciativa de dar servicios de capacitación y gestión en temas de contact center, de call center. Lo que pasa es que como yo venía de call center, había trabajado en Verizon International, lo que posteriormente se llamó Claro ahora en República Dominicana, en la parte de servicios de call center, pues entendía la necesidad de temas de trabajo en equipo, de desarrollo de esos equipos, de mantener a esa gente alineada en todo lo que era comunicación, en lo que era la obtención del logro, en muchos factores que me hicieron, pues, empíricamente al principio, hacer temas de team building en donde yo trabajaba, en la empresa en donde yo trabajaba, que tenía casi 1000 empleados. Entonces me inventaba en los parques, actividades de integración, y luego entonces empecé a educarme con eso y se convirtió en un servicio que en lugares abiertos generalmente, o sea, yo generalmente hago mis capacitaciones outdoor, aunque hay algunas excepciones. Entonces buscábamos cómo vamos a trabajar competencias conductuales, cómo vamos a permitir que este equipo pues mejore su comunicación a partir de hacer juegos lúdicos en los cuales se hacen explotaciones de aprendizaje, y así pues fue surgiendo esa evolución en Asertiva. En algún momento hicimos project management, organizamos muchos eventos deportivos, incluyendo la carrera al Pico Duarte, que era subir y bajar al Pico Duarte corriendo, enfocado en que, bueno, ya organizamos eventos para temas de capacitación y temas al aire libre, y en el mismo Pico Duarte durante muchos años fue uno de mis salones de clases favoritos. Y entonces, pues, así fue que fuimos haciendo ese tipo de cosas, pero ya ahora solo es exclusivamente temas de conferencias. Yo soy una de las conferencistas, hay otros conferencistas con historias maravillosas, un Gabriel Mercedes, medallista olímpico en la República Dominicana, en taekwondo. Tengo uno de mis íconos que es un montañista ciego mexicano, que ya escaló el Everest y que está haciendo también el reto de las 7 cimas, que de hecho es una de las personas que me inspiró a mí a hacer este reto. Y en Asertiva eso es lo que buscamos, cómo servimos, cómo apoyamos, cómo logramos que la empresa a través de las actividades que hacemos transmita un mensaje. Y
en las convenciones, en los temas de ahora del Día de la Mujer, eso es el que toca. Ese mes de marzo yo creo que es un mes bien intenso para todos los que tenemos estos tipos de compañía o que somos speakers o que tenemos, siempre son meses bien intensos. No, todos, y los que somos mujeres, las que somos mujeres. Todas el 7. Yo, por favor. Es bien intenso. Entre el 5 y el 12 distribuyen. ¿Qué te motiva a ti a incursionar en esto del montañismo? Porque veo que te gustan muchas cosas, estás en muchas cosas, pero ¿qué te motivó a decir, ok, voy a incursionar en el montañismo en específico? Pues casualmente fue una contratación en mi empresa. Me contrataron para el project management de un triatlón, un evento deportivo del cual yo no tenía ni siquiera conocimientos, que era nadar, montar bicicleta, correr. Y cuando me contrataron, pues al final de la contratación, que te salió gracias a Dios todo muy bien, me invitan a hacer ejercicio y me dicen, vamos a montar bicicleta, vamos a correr. Y yo les decía, están locos esta gente, o sea, imagínate, yo no tengo tiempo de hacer nada de eso, yo soy una persona muy ocupada. Sin embargo, yo vi que aunque yo decía eso, esa era mi excusa, esa era la que yo me estaba yo misma comprando y vendiendo, y veía que estas personas eran altos ejecutivos, presidentes de empresas, pertenecían a muchísimos consejos directivos y sacaban el tiempo para ellos mismos. Esa hora, esas 2 horas del día, sí lo veía que se levantaban tempranísimo y dije, bueno, pero déjame probar. Y empecé a probar y empecé a practicar triatlón. O sea, mi deporte inicial es triatlón. En algún momento incluso vine a New York a correr el maratón. Y cuando corro el maratón, veo que la gente corría por la educación, que corría buscando ayudar causas. Y yo digo, wow, yo quiero hacer eso. Y nos inventamos para una fundación de la que yo era directora ejecutiva en ese momento, Futuro Posible, que luego se fusionó con St. Jude, un proyecto que era Kilómetros por la Educación. Y ahí a los muchachos de nuestra fundación lo invita Karim Mella, el primer dominicano en escalar el Everest, a que vayan al Pico Duarte. Yo voy con mis muchachos, sobrevivientes de cáncer, estudiantes de escuelitas súper humildes, y yo en la montaña encuentro que yo estoy feliz, encuentro que es un salón de clase increíble, que ahí se puede aprender de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo. Y Karim me dice además, él y sus compañeros y sus amigos, wow, tú pareciera que fueras buena montañista si quisieras probarlo. Y pruebo en el 2015, justo en el año en que conozco la nieve, el montañismo, escalando una montaña en Seattle y haciendo escuela de glaciares. Y ahí te enamoras del montañismo. Ahí quedo prendada del montañismo, salgo de ahí vuelta loca, llena de ignorancia, diciendo yo voy para el Everest. Y entonces, eso te iba a decir, ¿cómo viene de, ok, escalaste una montaña, te gustó mucho, voy a hacer las 7 cumbres? Bueno. O sea, son dos cosas como que, ok, me gusta mucho el chocolate, pero ¿cómo voy a hacer las 7 cumbres? Yo lo primero que quería era el Everest. Yo me voy para el Everest y ya me voy para el Everest. De hecho, quien fuera mi esposo me regalaste la GoPro para tirarme la foto en la cima. Lamentablemente él enferma de cáncer. Él tiene una enfermedad justo en el momento que ya yo había como que empezado a montar el proyecto y estábamos saliendo pues a buscar apoyo para él mismo y lamentablemente Domingo fallece. Y cuando él fallece, entonces yo vuelvo a la montaña unos meses después, unos 4 meses después, porque uno de mis hijos había ido a estudiar fuera y el otro estaba en una clínica de fútbol. Él estaba jugando con la selección nacional sub-14 y yo digo, no, yo en esta casa no me quedo sola. Y me voy a la montaña. ¿Sabes qué raro que no abandonaste el sueño en ese momento? Yo creo que fue como que se alinearon ciertas estrellas y me salía la invitación de una persona que yo seguía en redes sociales de ir a una montaña en Ecuador. Y yo decía, no, pero que eso tiene que ser difícil, tiene que salir caro. Y entonces lo pusieron súper económico. Y yo dije, no, pero eso yo tengo ahorro para eso. Y entré en internet y yo no sé cómo el boleto también estaba económico. Y como que llamo a un amigo y le digo, y si tú no te animas a que nos vayamos. Y me dice, bueno, pudiera ser. Y entonces como que todo se alineó y nos fuimos. Imagínate tú, ese montañista, Carl Egloff se llama, un
montañista súper reconocido, es como, qué sé yo, como Marilady ahora en República Dominicana, que Marilady te diga, ven que te voy a enseñar a correr. Tú dices, claro, yo voy. Claro. Y entonces me anoto en esa expedición buscando paz, porque justo había hecho con unos amigos, ya yo corría en la montaña, corría en el Pico Duarte, y había hecho con unos amigos un sendero, y yo ese día fue el que yo me sentí más feliz durante meses. O sea, el único momento como que de verdad me desconecté, que no tenía esa pena constante 24/7, y yo dije, no, yo necesito volver a la montaña. Y ahí me fui a la montaña, todo el mundo, ya tú sabes, se volvió loca. Se fue para la montaña. Los hijos se le fueron fuera, uno se fue fuera, el otro lo tienen interno en San Cristóbal, jugando fútbol. Y esta se fue una semana para la montaña y ya se volvió loca. Sin embargo, cuando volví de allá, me fue bien en una montaña, hubo otra que no pude subir. Y me llama este señor, ya tú sabes, ya mi ídolo, agarra y me llama y me dice, ¿tú no quieres ir con nosotros a subir la montaña más alta de América del Sur? Eso era para ti. Es que tú no tienes idea. O sea, yo le dije, yo no tengo entrenamiento, yo no tengo dinero para irme a eso, o sea, nada. Y me dice, no, tú me lo pagas cuando tú puedas. Yo, pero ¿cómo cuando yo pueda? O sea, yo saco mi cálculo y le digo, y yo es que a mí me va a tomar por lo menos 6 meses pagarte. Y me dice, no importa, tú me pagas cuando tú puedas. O sea, sin ni siquiera darle, o sea, como que me acomodó. Yo, al revés, yo apurada le hice un lío y le llevé una parte adelante y le dije, no, para que usted sepa que yo no me voy a desaparecer. Y me dice, tú no te vas a desaparecer. Tú eres una persona que ya él me había conocido y me dice, no, tú no te vas a desaparecer. Por el contrario, después he escalado muchísimo con él. Y en ese primer intento yo no subí esa montaña. Yo intenté en 2019, no subí la montaña, faltándome muy poco, faltándome solamente 262 metros de la cumbre. Me tocó devolverme, devastador, pero volví. Me entrené mejor, me preparé mejor, volví en el 2020 y cuando vuelvo en el 2020, entonces conozco a Rafa Jaime, al ciego que te dije que está haciendo las montañas más altas de cada continente, el mismo Carl que lo estaba haciendo en velocidad, pero estaba haciendo el mismo reto. Y yo me pongo a revisar y digo, ¿por qué no? Hay montañas de esas que yo todavía puedo costearla con mis ahorros y me voy a la segunda de esas montañas que fue en Rusia, el Elbrus. Y para llegar a Rusia, le pregunto a Marcos Díaz, el reconocido nadador dominicano, que está trabajando pues con temas de dopaje. Lo veo que él había estado viajando y le pregunto, ¿cómo llego? Y él me llama y me explica cómo llega. Y después me llama de nuevo y me dice, ¿pero para qué tú quieres ir para allá? Le digo, no, que estoy subiendo las 7 cimas. Y me dice, pero yo revisé tus redes sociales, yo busqué en el periódico, yo hice de todo y yo no encontré en ningún sitio donde tú dices que estás haciendo eso. Marcos había sido de las personas que corrió aquí el Maratón de Nueva York para apoyar la causa de Kilómetros por la Educación, por la misma que yo había corrido y que habíamos creado junto a otro amigo, José Luis Muné. Y, wow, qué sorpresa para mí que Marcos me diga, no, usted lo que es un egoísta, un envidioso, una abusadora. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, porque tú tienes que contar la historia, tú tienes que permitir que otras personas sepan que uno puede lograr cosas buenas. A nuestro país le hacen falta noticias buenas, al mundo le hacen falta noticias buenas de personas que son normales. O sea, yo no soy montañista, yo no soy dedicada al deporte, yo soy una mujer que, si tú me preguntas, soy madre y empresaria. Yo nunca te dije montañista en lo que te dije en mi descripción. Yo quisiera ser montañista dedicada a jugar en la Megaloto, a ver si me dedico solo a la montaña. No, mentira, a mí me gusta mucho mi trabajo y realmente me lo disfruto. Pero es parte de tu pasión. Claro, me encanta. Es parte de tu pasión. Y yo recuerdo que, bueno, las veces que te he visto en stage, que vas a iniciar incluso cualquier conferencia, siempre dices, yo tengo un sueño. Sí, ese es mi eslogan de inicio. Yo soy Thais Herrera y tengo un sueño. Ah, ves que sí, lo sé, señores, que le he visto en stage. Yo tengo un sueño y es parte de tu sueño. Entonces, aunque no te lo digas tú que no eres montañista, yo sí te considero, tú eres un orgullo y te voy a decir como te dijo Marcos en ese momento, no seas egoísta, todos necesitamos escuchar eso y saber que así como tú tuviste ese sueño o tienes todavía muchos sueños, nosotros también podemos soñar y podemos llegar como tú has llegado, porque oye, es duro toda esa preparación. ¿Cómo fue la preparación de todo esto?
Bueno, la parte de que ya venía haciendo triatlón ayudó mucho en las primeras etapas. O sea, yo no, en ese momento pues me iba con mi entrenamiento de triatlón muy empírica. Luego sí ya me eduqué un poco más, busqué una asistencia un poco más especializada. Yo trabajo mucho el fortalecimiento, o sea, de hecho la base del montañismo es tener un cuerpo que pueda sostener el peso que uno lleva en la espalda, en los trineos, en los mecanismos que sea que uno lleva para carrear. Y por ejemplo, en el Denali aquí en Alaska me tocó unas 110 libras de peso entre el trineo y la mochila, que eso es un adulto pequeño. Sí. Entonces, el tema de la fuerza es algo que trabajo 5 días a la semana y luego cardio, que lo hago entre correr, caminar, montar bicicleta y subir montañas. En República Dominicana, obviamente, lo que más subo es el Pico Duarte, pero subo también, hago algunas repeticiones en montañas más pequeñas. Y la preparación también implica la parte de alimentación, la parte de preparación mental, que a veces es incluso más importante que la parte de preparación física, porque el cuerpo, si usted le dice se tiene que mover, él se mueve. Y a veces uno ni siquiera sabe que tiene tanta capacidad. Uno piensa que ya hasta aquí llegué y tú le dices, pero vamos a caminar 1 kilómetro más. Y te camina así, atento a 1 kilómetro más, 20. La parte de la mente se entrena mucho, se fortalece mucho. Y ahí yo practico meditación, hago visualizaciones, hago tema de mi coach Carlos Tejeda en InShape, que me prohíbe el café y me lo da como un premio. Yo bebo café en mi casa, pero el hecho de que no me lo quieran dar en el entrenamiento, cuando se lo dan a todos los demás, te trabaja la mente. No, yo me lo voy a ganar, porque cuando yo bajé esa montaña, a mí aquí hay que darme un café. Pero me lo dan. ¿Qué aprendizaje has tenido tú de todo este camino desde esa primera subida a la última que hiciste? ¿Qué aprendizaje personal te puedes llevar? Que hay que ser humilde. O sea, uno no se puede creer todo el cuento. Uno tiene que, desde el agradecimiento al equipo, a lo que uno crea, yo en Dios, a la gente que te apoya, al buen clima, todo eso uno debe de agradecerlo, al que me manda buenas vibras, oraciones en mis redes, que me llama, que me deja mensajes, o sea, todo eso yo creo que hay que agradecerlo, porque si uno lo hace desde, yo lo puedo todo, o sea, yo puedo, pero tengo que hacer un plan, tengo que crear un equipo, tengo que asistirme y humildemente, porque la verdad es que hay veces, como te decía, que la montaña me da mi pastillita y me ubíquese que usted va para abajo. Y eso entonces te fortalece mucho pues el corazón de que uno lo haga pues desde el amor, desde la pasión, desde el deseo de hacerlo más para servir que para uno mismo. Yo no subo sin mi bandera. O sea, yo cada vez que he subido una montaña, incluso las primeras, las que no publicaba, todas yo subo con mi bandera. Hubo una vez que se nos quedó la bandera, que me quitaron la mochila y dejaron la bandera como 50 metros abajo. Y yo dije, pero yo quiero bajar a buscar mi bandera. Y me decían, imposible, o sea, no vamos a bajar de que para subir de nuevo. Estamos hablando de un glaciar. Y yo, no, que yo traje mi bandera. Y a partir de ahí se la cosía todo, al gorro, a la mochila. Y dije, no subo nunca más sin mi bandera. Que yo subo representando a República Dominicana, donde muy pocas mujeres al momento hacemos montañismo, y donde yo espero que muchas más rompan sus paradigmas y se atrevan pues a hacerlo. Sé que tal vez hay personas que puedan pensar, ok, necesitamos más apoyo, como es un deporte, tal vez se necesita más apoyo. ¿Es así o cada persona puede, como dice Gandhi, ser el cambio que quieres ver en el mundo? O sea, decir, ok, yo quiero hacer esto, yo lo puedo hacer. Claro, incluso crear mecanismos para encontrar ese apoyo. ¿Qué fue lo que me sucedió a mí? O sea, yo las primeras podía con mis ahorros, yo una niña educadita, mi mamá me dijo que había que ahorrar, yo ahorraba religiosamente. Y por eso, pues las primeras montañas las hice así. Pero luego crear un proyecto es lograble, incluso el que quiera hacerlo institucional, crear federaciones, todo eso es factible. Ahora tienes que ser uno que tome acción. Entonces tú no te puedes quedar, pero que a mí me gustaría hacer montañismo y yo lo que hay cerca de Santo Domingo es a 40 minutos en el Higüero, ¿cómo llego? ¿Cómo me voy a quizás el Pico Duarte sale costoso, el hacer un entrenamiento ahí? Entonces, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, el combustible, los guías.
Bueno, pues entrene en otro sitio, simúlelo. Nosotros hacemos algo que se llama Everesting, que pareciera cosa de locos, pero que es algo que se hace a nivel mundial y es para entrenar para montañas y es subir la distancia, la elevación del Everest, los 8.848 metros, en una montaña de 3 kilómetros. Nosotros subimos y nos bajan en un carro, en un motor, en bicicleta. La subimos 19 veces la montaña. 19 horas nos toma ese entrenamiento. Pero ya nos da garantía de que la mente y el cuerpo se entrenó, porque la vez número 5, ya tú dijiste, no, pero ¿y qué es lo que yo hago? Pero Dios mío, yo sí invento. Yo siempre pregunto, dije, pero yo sí invento, porque yo pudiera estar en mi casa, viendo televisión, haciendo maratones, pero de Netflix. Entonces, ese tipo de cosas, tú dirías, no, es que en República Dominicana no se puede entrenar para el Everest. Yo, bueno, la verdad, en lo plano da mucho trabajo, pero si usted encuentra mecanismos o se reinventa, pues así lo logra. Y esos son aprendizajes que después yo llevo a las conferencias, que aplico en mi empresa, que aplico en mi vida. Si yo me pude inventar cómo una dominicana caribeña iba a ir a esquiar al Polo Sur, cualquier cosa se la puede uno inventar para simular lo que uno necesita preparar. Claro, ¿no? Y que también que se te pusiera en la mente esto, porque de verdad, la primera persona que yo escuché que dice que no, que yo voy a escalar los 7, digo, pero Dios mío, ¿de dónde le sale tan? Es que eso lo han hecho menos de 100 mujeres en el mundo. O sea, ¿de dónde? Cuando yo la conocí hace un año, ya estábamos hablando fuera de cámara, hace un año que nos conocimos en persona. Ya yo la conocía de redes y demás, pero en persona nos conocimos hace un año. Por el famoso capuchino. Por el famoso capuchino. Vayan a verlo a redes. Exacto, vayan a sus redes para que tengan pañuelo, por favor. Para que conozcan el famoso capuchino. Exacto, y lleven un pañuelo para que lean esa historia y la apliquen a su vida. Así fue que yo la conocí por un famoso capuchino. Nos conocimos en persona hace un año. Y yo le escuché su historia de los famosos, las famosas 7 picos. Y yo decía, ¿pero dónde le sale a ella esto? ¿De dónde, en qué mente? O sea, son metas que a veces uno se traza, que puede para otra persona parecer imposible, pero para ti son tus sueños. Es correcto. Y yo lo que digo es que siempre uno tiene una montaña. Claro. Hay que encontrarla, porque a veces en el día a día, en el afán, se nos olvida encontrar la montaña y entonces uno pierde un poco esa intención, esa pasión, ese deseo de levantarme el lunes y salir a darlo todo y a poner pasión por lo que hago. A veces uno cree, no, porque ella sí que lindo, porque a ella le apasiona lo que hace. Yo tengo que hacer propuestas que no me apasiona para nada. Tengo que facturar y cobrar, que tampoco me apasiona para nada. Entonces, pero yo le pongo pasión a lo que hago. Entonces, la parte que no me apasiona, yo le pongo porque eso es lo que me ayuda a llegar a donde sea. A veces en algunos puntos me tocó que tenía el trabajo que no era necesariamente el que quería. Trabajé muchos años en documentación de procesos y procedimientos, que es muy interesante, aporta mucho, pero es muy aburrido. Y yo decía, yo tengo que usar esta herramienta para aprender y para apalancarme a donde yo quiero llegar. Entonces, requiere trabajo. Y yo creo que a veces ahora nos pasa que queremos las cosas tan fáciles, tan rápidas. Estamos acostumbrados a que me llega de una vez la comida. El que me responde el WhatsApp, no me has respondido el WhatsApp, te lo mandé hace 37 segundos. Entonces, estamos tan acostumbrados al inmediatismo que a veces no sabemos que este tipo de cosas nos preparan en la vida para la preparación, el trabajo, la planeación, la creación de equipos, la consecución de la meta, la celebración y la nueva planeación, porque siempre que termina una montaña, claro, hay que ir planificando para la que sigue. Entonces, y eso mismo te iba a preguntar, pero antes de eso te iba a decir que muchos queremos ser como microondas. Y somos yo digo que yo soy horno de leña, a mí es al paso, me gustan las cosas como con calma. Y bien planificada. ¿Cuál es el próximo objetivo? ¿Qué viene ahora? ¿Qué tienes en mente? ¿Cuál es el próximo sueño o la próxima montaña? Bueno, yo completé el año pasado las 7 cimas. El Everest fue la 6ª, donde pues me convertí en la primera mujer dominicana en escalar el Everest. Y también, cuando completé en octubre las 7 cimas, entré en ese selecto grupo de menos de 100 personas e introduje a la República Dominicana en ese selecto grupo, porque ninguna persona del país lo había hecho, ni hombre ni mujer. Entonces, cuando llegamos con la bandera a la 7ª de las cimas, llevamos nuestra patria a ese reto, que no es estándar, que es algo pues fuera de lo común.
Y lo que buscamos ahora es completar el Explorers Grand Slam, o lo que es el home run con las bases llenas de los exploradores, que consiste en escalar las 7 cimas, que ya lo completamos, y en esquiar el último grado hasta el Polo Norte, aquí debajo, no mentira, aquí arriba, y al Polo Sur, aquí debajo. Ya yo esquié el último grado del Polo Sur, que fueron unos 8 días esquiando con estas habilidades caribeñas de esquí, tú sabes. Ay, me encantan las habilidades caribeñas de esquí. No, son inexistentes. Y fueron 111 kilómetros. Y ahora el reto es completar con el Polo Norte. En ese reto en particular hay 15 mujeres en el mundo que lo han hecho. 15. Una sola persona de Latinoamérica ha completado el reto. Y para mí sería un honor, pues, completar ahora el Polo Norte, que sería en abril. El plan es esquiar esos 111 kilómetros. La diferencia es que todo lo demás había sido en un continente. Esto es sobre el hielo que se mueve, que a veces se echa para atrás, a veces a la derecha. Tiene algunos retos logísticos diferentes, mis equipos son de montañas y ahora eso no me sirve porque como eso es un océano congelado, pues lo que tengo, el material, ustedes saben de frío, si es pluma y la pluma se moja, pues no sirve de nada. No sirve. Entonces, tengo incluso reto de equipamiento. Entonces, es el reto actual. Estamos preparándonos para esa parte. Ha sido un poco más complejo el entrenamiento porque, por ejemplo, ahora estoy aquí con el lanzamiento del libro en Washington y en New York. Eso mismo te iba a decir. Te vimos en esta semana, la semana pasada, en el Capitolio. Sí. Bueno, no solo en el Capitolio, yo lo he visto en muchísimos lugares últimamente aquí en Nueva York. Cuéntame un poco del libro, de los reconocimientos, cuéntame de todo esto que te hemos visto. Muy honrada de que Yanely Sosa me invitara a la 4ª edición de Hispanas Influyentes. Ella ya tiene unas 100 historias que ha contado a través de 4 volúmenes, en donde lleva historia de mujeres, de mujeres valiosas, de diferentes ámbitos, médicos, empresarias, de real estate, montañistas, tienen algo en común, que son personas que han roto paradigmas, que son personas que han salido a perseguir sus sueños, que han sobrepasado muchas situaciones. Entonces, en el lanzamiento de la 4ª edición, yo muy honrada participé en un panel de Ama tu historia, y de verdad me encantó incluso el título, junto a los Dominican Writers, junto a las 24 otras coautoras del libro. Entonces tuve la oportunidad pues de participar en ese panel durante el Dominicans on the Hill, y luego se llevó el libro a la biblioteca del Congreso Nacional, y uno al principio como que no entiende mucho la relevancia, pero yo me imagino que este debe ser de los sitios que en muchos años todavía se van a encontrar esos libros. Y la señora nos explicaba que luego cada libro se digitaliza y se guarda en los archivos. O sea que, wow, la historia de lo que la dominicana caribeña ha salido a hacer va a tener quizás más continuidad, que cuando busquen dominicanos en esa biblioteca van a encontrar historias relacionadas pues con superación personal, con logro. Aquí también pues la concejal Carmen de la Rosa nos hizo un reconocimiento, tuvimos al comisionado Rodríguez que nos recibió en el Departamento de Transporte y Danis Rodríguez. Viendo un dominicano, oye, yo en ese trabajo yo nada más digo, ay Dios mío, ¿cómo ese señor hace eso? Es mucho. Después de que él nos explicó, nosotros nos hemos quedado en la calle viendo, y eso lo maneja, y en la luz, y la gente que cruza, y no, wow, muchísimas cosas. Y qué orgullo ver otros dominicanos, pues como tú, como él, como tantos que hemos visto en la diáspora, alcanzar esas cosas que se proponen. Sí, es muy bonito. Es muy bonito porque nosotros estamos aquí, estamos haciéndolo como en el día a día y lo vemos, bueno, común, normal. Tanto el trabajo de Yanely, el de Idanis Rodríguez, Carmen de la Rosa, que también es de herencia dominicana, o sea, todos. Y lo vemos común. El mismo Adriano Espaillat, que también claro, Adriano fue que nos invitó. Claro, de Fianni, que se encarga. Claro. Que es también dominicana. O sea, lo vemos común. Lo vemos como, somos los hermanos todos del patio que estamos aquí.
pero cuando ustedes vienen de República Dominicana y nos ven aquí, dicen, wow, ¿cómo lo están haciendo qué valentía ustedes aquí? con este frío, porque yo tengo en la montaña muchos abrigos y yo, bueno, ahora mira, que se me olvidó el collar y se me olvidó, porque yo con este frío así en la ciudad no es lo mismo. No. Entonces, y le decía, pues ando con mi pareja, le decía, vamos a ir a un restaurante vegano que hay en Brooklyn, dominicano, vegan spot. Ay. O sea, queremos como esas cosas que vemos dominicanas que desde República Dominicana seguimos. Y yo quiero hacer eso, yo quiero conocer cómo lo logran, porque de verdad que lo aprecio mucho. Bueno, te recomiendo, yo sé que es donde vas a ir, porque vas a ir a Next Stop Vegan, Ajá, que es de una ese. dominicana, es bien amiga nuestra, incluso también ha estado aquí con nosotros en el podcast y es excelente la comida. No, yo estoy ahí, eso lo tengo anotado ya ese nos falta. Está en Brooklyn y está aquí también en Manhattan está, o sea que cuña para ti, Next Stop Vegan, porque de verdad es buenísimo. Yo le escribí que yo iba, no, parece que no lo ha visto. Bueno, pero es muy buena. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, de verdad. Bueno, antes de irte, quiero hacerte una última pregunta. Si todo esto que has vivido, todo lo que es tu misión de vida, todo lo que has logrado, lo puedes resumir en una sola frase, ¿cuál sería? Que las personas ordinarias podemos alcanzar sueños extraordinarios. Wow, me encantó. Me quedo con esa frase, es cierto. Gracias. Cierto. Es como cuando decimos que todos somos perfectamente imperfectos. Totalmente. Cierto. Muchísimas gracias, Thais, gracias por haberme a ti, acompañado hoy. Señores, yo como siempre les digo, espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio del día de hoy. Si nos estás viendo allá en la República Dominicana a través de Canal 8 en todo el país, muchísimas gracias por haber visto este episodio de hoy. Si nos sigues a través de nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte, darle a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo aquí en el canal de YouTube. Y si nos estás escuchando o viendo a través de las plataformas de podcast, sea Apple Podcast, Spotify, también suscríbete y pasa el episodio a más personas para que se beneficien con esta información. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.